vida publicó muy poco. Entonces, cada vez que publicaba un texto se veía como una novedad absoluta, aunque el texto hubiese tenido en el pensamiento que allí presenta una génesis ese pensamiento. Para el público lector, incluido para muchos fenomenólogos, era algo completamente nuevo. Husserl publicó tan poco que en vida publicó su tesis doctoral, su tesis de habilitación, es un segundo doctorado que se hace en Alemania para poder dar clases. O sea, sí, ahora cada vez se hace menos. Tesis de habilitación, es obligatorio publicar, si no dan el título, entonces es obligatorio publicar. Publicó sus dos tesis, de doctorado y habilitación, publicó investigaciones lógicas. En 1910 publicó este artículo en la revista Logos, La filosofía como ciencia estricta. Publicó algunos artículos más hacia 1916 en una revista japonesa llamada Kalcho, a los de buen tiempo. Tres artículos publicó allí. La crisis de las ciencias europeas se publicó en forma póstuma. Meditaciones cartesianas llegó Husserl a la publicación, de Meditaciones cartesianas. Y en 1913 publicó esta obra que ahora les voy a dar el título, que iba a ser una obra en 3 tomos. Él publicó solo el tomo 1. Los otros 2 tomos se publicaban en forma póstuma. Y no publicó nada más en su vida. Nada más. Todo el resto de lo que está publicado Husserl es póstumo. En 1913 entonces Husserl publicó una obra llamada Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. Idea relativa a una fenomenología pura, no pretendo que se acuerden todo el nombre de la obra, pero sí algunas palabras. Fenomenología pura y filosofía fenomenológica. Prestemos atención a esa idea de fenomenología pura. Bueno, en esta obra de 1913, Husserl enumera un segundo principio de la fenomenología, que va a repetir en Meditaciones cartesianas. Y es el siguiente: la fenomenología no ha de tomar nada, vamos a anunciarlo más por la positiva, que va a quedar más claro. La fenomenología ha de tomar lo que se da tal como se da y dentro de los límites en los cuales se da. Tomar las cosas tal como se dan y dentro de los límites en los cuales se dan. Tomar lo que se da tal como se da. Es decir, no va a agregar nada que no venga en la cosa misma. No va a poner nada que no esté en las cosas mismas. A diferencia de lo que dice Kant por allí en los prefacios a la crítica de la razón pura. ¿Sí? No es que el sujeto se dé cuenta de las cosas, no va a poner nada. Va a tomar lo que se da dentro de lo que se da en los límites en los cuales se da. Esta segunda máxima es casi un complemento de la primera, ¿no? Ir a las cosas mismas quiere decir que uno toma lo que es tal como se ve. Por eso va a las cosas mismas, porque a la cosa no le pone nada que no esté ya en la cosa. Es decir, la fenomenología pretende ser una descripción de lo dado, tal como lo dado es, sin distorsionarlo, con presupuestos idealistas o con presupuestos realistas. Entonces de aquí se constituye un concepto fundamental que es el de donación. ¿Sí? Donación básicamente significa lo que se da. Por ahora, a esta altura, ¿qué es lo que se da? Lo que se da es, bueno, esto que yo estoy viendo, es lo que se me da en la experiencia. Lo que ustedes están viendo ahora, lo que están escuchando,
Eso es lo que se da. Aquello que aparece en el campo de mi experiencia con un cierto sentido y yo puedo aprenderlo. Por ahora reduzcamos la noción de donación a eso. La fenomenología pretende ser una descripción de eso que se da, pero pretende describirlo tal como es, no agregándole o quitándole algo. En lo que se da ya hay una estructura. Lo que se trata es de explicar esa estructura tal como es. No hace falta que nosotros le pongamos un orden. No es como William James, donde la realidad es algo caótico y nosotros lo ordenamos. Nosotros no ordenamos nada. O como ya estoy contigo, sino como en Kant, que hay una multiplicidad fenoménica sobre la cual actuamos a través de las categorías para ordenarlas en su nación espacio-temporal y vía el esquematismo expresarlas en el juicio. No. Lo que se da ya se ha categorizado. Lo que hay que hacer es describirlo tal como es. Esa es la tarea filosófica central de la Rusia. Es decir, eso significa volver a las cosas mismas, eso significa describir lo que se da tal como se da y dentro de los límites en los cuales se da. Sí. Pero al tratar de describir la cosa como se da, ¿no está poniendo ya el lenguaje, o sea, historia de cómo conceptualizamos la realidad? Cómo... Sí, eso es cierto. O escepticismo sería, no tendríamos que decir nada, contemplar lo que... Bueno, está muy bien esa observación. Sí, y cuanto más consciente se haga Husserl de ese problema, más se va a acercar a nuestro tema. Es decir, a esto, a que tengo que poner todo entre paréntesis, a que tengo que reponer un idealismo y a que tengo que manejarme con una cierta estrategia escéptica para que todo lo que digo sobre lo que quiero describir, tal como es, no esté teñida de todos estos prejuicios. Cuanto más consciente sea Husserl de ese problema, tanto más va a virar su fenomenología. El punto donde esa conciencia adquirió carácter absoluto es 1913, cuando publica esta obra, Ideas 1, que es la que marca lo que al interior de la fenomenología se llamó su giro trascendental, donde el yo aparece como criterio central de análisis, y es lo que motivó la queja profunda dentro de toda la fenomenología. Se quejó Merleau-Ponty, Sartre, Heidegger, Gabriel Marcel, no sé el primer Gabriel Marcel, Edith Stein, Hildebrand, Konrad Martin. Bueno, la mayoría de los fenomenólogos importantes de la época reaccionaron contra ese giro de Husserl, que nace precisamente de este problema. ¿Cómo puedo describir lo que sea tal como se da sin que la historia, el perspectivismo, el lenguaje se filtren en mi descripción? Eso progresivamente lo llevó a un idealismo cada vez mayor, que se consuma en esta obra y que al interior de la fenomenología genera una fuerte reacción y tiende a defenderse investigaciones lógicas frente a ideas humanas. Se haga la lectura que se haga de investigaciones lógicas. Por ejemplo, muchos fenomenólogos, Edith Stein, Konrad Martius, el primario Gabriel Marcel, tendieron a leer investigaciones lógicas como un texto realista. Es un texto realista. Otros autores no, es el caso de Heidegger, es el caso de Sartre, Merleau-Ponty no lee como un texto realista, pero sí lo reivindican frente al giro idealista de Husserl. El problema no estaba tanto en si investigaciones lógicas sea realista o no, sino en que se haya dado un giro idealista. Porque el giro idealista fue leído como una reposición del psicologismo. Sacó al ego de la conciencia y lo reintrodujo en 1913. Bueno, volvamos entonces un minuto. ¿Estamos hasta acá? Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora, si hasta acá estamos, borrar, es lo siguiente. Ya sabemos qué es la fenomenología en términos generales. Una descripción de lo dado que aparece en el campo de nuestra experiencia sin distorsionar eso que se ha dado.
Esa es la pretensión. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la motivación por la cual nace? La discusión en el campo de psicología. Pero claro, la fenomenología, una vez fundada, tuvo una evolución, un desarrollo y muchas discusiones internas en su despliegue, que son los que enriquecieron tanto a la disciplina y la enriquecen. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es elegir algunos criterios para ordenar esas discusiones. Y vamos a elegir los criterios que a nosotros nos sirven para lo que tenemos que hacer en la cursada. Le hace para, fundamentalmente, interpretar meditaciones cartesianas de curso. Entonces vamos a clasificar de distintas maneras a la fenomenología. Vamos a clasificar de distintas maneras, según sea aquello de lo que ella se ocupa. Una fenomenología trascendental y una fenomenología no trascendental. Grosso modo, de 1900 a 1913 y de 1913 a 1939, que para discusión. ¿Cuál es la variable que divide entre... No, perdón. Así. Va a quedar mejor y más claro así. ¿Cuál es la variable que divide que la fenomenología sea no trascendental o que sea trascendental? Bueno, el lugar que ocupe el ego. ¿Qué noción de ego va a tener Husserl? Aquí, el ego es un fenómeno empírico. Aquí el ego es un fenómeno trascendental. Es decir, aquí la conciencia es distinta al ego. El ego, como es empírico, es muy interesante porque justo lo hizo con una frase que Sartre repite casi literal en la trascendencia del ego. El ego es una cosa más en el mundo, como los árboles. Es esta subjetividad empírica que somos. La conciencia en sí misma no es egológica. Quiere decir que la conciencia no tiene ningún fundamento que esté más allá de ella misma. En cambio, aquí, el ego es el fundamento de la conciencia. Esta reposición de la noción de ego es lo que generó la crisis, una de las crisis más importantes dentro del movimiento fenomenológico. Obviamente nosotros, con meditaciones cartesianas desde 1929, vamos a estar de lleno dentro del periodo trascendental. Pero todo el tiempo vamos a estar viendo qué pasa con el fenómeno no trascendental. Es porque vamos a investigar cómo, dentro de este periodo trascendental, Husserl, en el largo camino que lleva a la explicación trascendental del ego, terminó desfondando ese ego. Contra sus propias aspiraciones, tal vez, pero terminó desfondando ese ego. Entonces vamos a ver unas paradojas que se juegan
aquí dentro, y gracias a esas paradojas podemos tal vez responder a algunas críticas que recibió Husserl en este periodo de un modo original. Porque son críticas que obviamente atacan la reposición de un ego trascendental, porque esto lleva a un idealismo trascendental. La fenomenología se vuelve un idealismo trascendental. Con lo cual es cierto, motivó una serie de críticas muy atendibles, pero viendo algunas paradojas de lo que hace Husserl con su propuesta fenomenológica trascendental, se pueden responder a algunas de esas objeciones, de modo original, sin quitarle valor a esas objeciones, por supuesto. Estamos hasta acá. La variable aquí entonces es el concepto de ego. ¿Qué entiende Husserl por ego? Es un primer, llamémosle así, grupo de conceptos. Si hasta acá estamos, quisiera que veamos una segunda clasificación. Insisto, son siempre para ordenar el texto que vamos a ver. Mario, perdón, sí. Me quedé un poco confundida con cuál es la trascendental y cuál es la no trascendental. ¿Cómo está anotado ahora? Porque justo antes lo anotamos al revés. Sí, es como está anotado ahora, sí. Es como está anotado ahora, sí, perdón. Porque así es más claro, porque es en términos de cómo evolucionó históricamente. Cómo pasó una fenomenología no trascendental a una trascendental, ¿sí? Algunos aspectos que yo anoté como esfera de lo predado, que está en el título del curso, esfera de lo predado, van a estar directamente vinculadas a problemas que aparecen acá, ¿sí? En el ego trascendental. Son típicos problemas que tiene Husserl dentro de su fenomenología trascendental y que desfondan, para decirlo ahora muy rápidamente, su concepto de ego. Es decir, si bien su ego es presentado como un ego trascendental, como un fundamento de la conciencia, esa trascendentalidad del ego va a tener notas distintivas muy particulares y en un primer momento y a primera vista extrañas, que llaman la atención para una fenomenología trascendental. Y son las que le van a dar al ego ese carácter tan particular desde el cual se puede responder a algunas objeciones. Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos a un segundo grupo de conceptos. Otra clasificación que vamos a ofrecer de la fenomenología. Otra clasificación. Podemos hablar de tres modos distintos de llevar adelante un análisis fenomenológico. Bajo supuesto siempre de que la fenomenología es una descripción de las cosas mismas. Una descripción de lo que se da, tal como se da, y dentro de los límites en los cuales se da. Bueno, dentro de eso hay tres formas de describir eso que se da. Una forma, las mencionamos primero y después las explicamos. Una forma estática de describir, una forma genética de describir y una forma generativa de describir. Estática, genética y generativa. Tres modos distintos de practicar la descripción fenomenológica. Vamos a explicar cada una, van a ver que después puede haber superposiciones entre un periodo y el otro, pero es para clasificar dónde estamos.
y entender mejor de qué está hablando Husserl. Fenomenología estática. Son los típicos análisis que van a ver ustedes en el teórico. Típicos análisis que van a ver ustedes en el teórico cuando vean Husserl. No ahora al principio, cuando lleguen a Husserl. Husserl, por un lado, realiza descripciones que son atemporales, es decir, describe objetos que se encuentran frente a la conciencia. Por ejemplo, describo mi vinculación con esta mesa. Describo lo que estoy viendo a través de la ventana. Describo un sueño que tuve. Describo una vivencia que tuve. Por ejemplo, un sentimiento de felicidad ante una buena noticia. Describo una serie de vivencias u objetos en su inmediatez para la conciencia. ¿Por qué se llama estática? Porque, por así decirlo, el objeto está ahí frente a mí. La mesa, lo que ahora estoy viendo, la emoción que siento. De esta descripción estática ya se comienzan a forjar una serie de conceptos que van a ser fundamentales para todo el desarrollo de la fenomenología. Para todo el desarrollo de la fenomenología. Vamos a mencionar algunos, muy pocos, porque van a reaparecer en todos los niveles. Entonces es conveniente ya presentarlos en sociedad, sobre todo porque nosotros estamos viendo Husserl y ustedes ven Husserl en el teórico mucho más adelante. Entonces, primera cuestión que es central de estos análisis. ¿Cómo es el conocimiento para Husserl? Bueno, el conocimiento para Husserl es escorzado. Escorzado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo conozco las cosas, insisto, es una estrategia para conocer las cosas en sí mismas. Las conozco de un modo escorzado, es decir, no capto la totalidad del objeto, capto parte. Aquí escorzo hay que entenderlo como una cara del objeto, una perspectiva del objeto. Veo la mesa. Bueno, pero en realidad yo no estoy viendo la mesa, estoy viendo la parte superior de la mesa. Y eventualmente en un costado podré ver una de las patas de la mesa. Pero no estoy viendo las 4 patas de la mesa, no estoy viendo este perfil de la mesa que ven ustedes, no estoy viendo la parte de abajo de la mesa, ninguno de nosotros lo está viendo. Es decir, no veo el objeto en su totalidad. Accedo al objeto de un modo parcial, accedo a través de escorzos, de caras, Abschattungen, accedo a través de caras del objeto. No obstante, hablo del objeto como una totalidad. Entonces el fenomenólogo va a intentar explicar por qué, si bien mi acceso al mundo es escorzado, no obstante puedo constituir unidades objetivas. Hablo de el edificio que está frente a mí, sin embargo yo estoy viendo un perfil del edificio, no estoy viendo todo el edificio, no estoy captando el edificio como un todo. Veo caras, un escorzo, una parte del edificio. Entonces, sea un nivel estático, sea un nivel genético, sea un nivel generativo, el fenomenólogo va a tratar de explicar cómo, pese a que mi acceso al mundo es escorzado, no obstante constituimos unidades objetivas con sentido para la conciencia. Esta tesis de Husserl de un conocimiento como conocimiento escorzado cumple un doble papel. Es una tesis, si me permiten la expresión, de vía media. ¿Entre qué? Entre el escepticismo y el dogmatismo. ¿Qué sería para Husserl un dogmatismo? Creer que puedo conocer los objetos como un todo, porque me tengo que comprometer con facultades que después no puedo explicar correctamente.
por ejemplo, la intuición intelectual. No, yo capto la esencia de las cosas. Y después no hay forma convincente o con buenos fundamentos filosóficos para Husserl de explicar cómo se da esa captación intelectual. Entonces caigo en un dogmatismo, es decir, una afirmación de unidades objetivas plenas que no estoy pudiendo fundamentar. Claro, pero ante eso no es una alternativa válida para Husserl caer en el escepticismo y decir, bueno, entonces no se puede conocer. El conocimiento es un problema irresoluble. No hay algo así como el conocimiento. No hay algo así como un mundo exterior. Bueno, frente a eso, es decir, frente al dogmatismo, Husserl dice, no capto objetos en su totalidad, capto partes. Y frente al escepticismo dice, bueno, pero capto partes. Y a partir de ella puedo constituir unidades objetivas. Entonces puedo conocer. Es decir, ni dogmatismo ni escepticismo, sino conocimiento escorzado a partir del cual puedo darle forma a unidades objetivas. Por eso dije que es una tesis mediadora. Reivindica cierta fragmentariedad frente al absolutismo dogmático y reivindica la posibilidad de que esos fragmentos den unidad de sentido frente al escepticismo que, por no haber unidad objetiva plena, declara la imposibilidad de conocer y la imposibilidad de tener conocimiento racional de las cosas. Se ubica como en un camino intermedio. ¿Estamos hasta aquí? Preguntas, sí, por favor. Yo todavía no puse un nombre, entonces no tengo todavía muy claro acá, pero ¿cuál sería entonces la diferencia con la postura kantiana? Bueno, está muy bien la pregunta. Hay muchas. Voy a tratar de sistematizar algunas. La primera, Husserl es antidualista. Es decir, vos en Kant tenés como mínimo dos dualismos entre el entendimiento y la sensibilidad, por eso la función de las categorías, entre el ámbito fenoménico y el nouménico, es decir, entre lo que se puede conocer y es constitutivo y lo que no se puede conocer y es regulativo. Bueno, eso implica dualismo. Husserl es antidualista. Lo que se da para una conciencia y está directamente enlazado a la conciencia, por eso puede darse para una conciencia. No hay distancia entre la que la conciencia es y lo que la conciencia conoce, como si la hay para acá. Por eso no hay una deducción trascendental en las categorías para Husserl. Para hacer un vocabulario de Husserl, frente a Kant, hay que ampliar la estética trascendental. Entonces nos sacamos de encima el problema de las categorías cardiacas. Es decir, los objetos ya vienen categorizados, no son un múltiple sensible, al cual hay que ordenar con el esquematismo y las categorías. Ya viene categorizado. Entonces, una diferencia no es dualista, es monista, el planteo Husserl. La fenomenología en general es monista. No hay nada detrás de lo que se da. Lo que se da es lo que es. No hay un noúmeno detrás al que no llego. Lo que se da es lo que es. Y tendencial, idealmente voy planificando mi conocimiento en un plano asintótico, al infinito. Entonces no hay algo por definición no conocible, como si lo hay para acá. Entonces la primera cuestión es, no es dualista, es monista. La segunda cuestión, no hay una deducción trascendental de las categorías, porque el objeto ya viene categorizado. Por eso esta idea de ampliar la estética trascendental, es como si dijéramos en el espacio y en el tiempo que tenemos objetos, o sea, no hay múltiples sensibles, ya hay objetos. Yo no veo múltiples sensibles mediados por la categoría, yo veo objetos, la mesa, la silla, el edificio, no hay múltiples sensibles. Como forma originaria de la donación, si después puedo descomponer en partes el objeto, pero lo primero que tengo es el objeto, no el múltiple sensible. Una tercera diferencia, pese a que Husserl
a partir de 1913 habla de fenomenología trascendental, su concepto de fenomenología trascendental va a ser totalmente distinto al de Kant. ¿Por qué? Porque el concepto de yo para Husserl no se va a manejar dentro del formalismo kantiano. Para Husserl el yo no va a ser una condición lógica de posibilidad, el yo va a tener contenidos. Que sea trascendental no va a excluir la posibilidad de que el yo tenga contenidos y que se pueda analizar trascendentalmente. Es decir, el yo no va a ser un yo pienso que debe poder acompañar a mis representaciones. Va a ser un yo constituido por un sustrato de habitualidades. Entonces, hay yo trascendental en Husserl como en Kant, pero el yo trascendental, quiero usar una palabra que apareció antes en una pregunta, tiene historicidad. Tiene génesis, pese a que es trascendental. Tiene proceso formativo. No es fijo. Y no obstante es trascendental. No es una condición formal de posibilidad. Después habría otros aspectos a destacar, pero por ahí implican entrar más todavía en el tema. Hasta acá está más o menos, se entiende así un poco mecánicamente de contraposición. Yo los centraría entonces en esos tres aspectos. Por lo mismo, como una cuarta diferencia, para cerrar, Husserl no se maneja con esto. No considera que la conciencia es una Vorstellung o Vorstellungen, representaciones. Lo que analiza el fenomenólogo de la conciencia son Erlebnisse, vivencias. Husserl va a contraponer el concepto de vivencia a la representación, y esto está directamente vinculado a lo que decíamos antes. La representación solo es posible cuando yo establezco una suerte de distancia entre el fenómeno y la conciencia. La vivencia es la marca de que el fenómeno está en la conciencia tal como es, por así decirlo, fuera de la conciencia. Y si hasta acá medianamente fue intuitivo, esto nos permite, una vez contestada esta pregunta, ir a un segundo concepto muy importante. El primero, el descorsamiento, ¿no? Ahora vamos a un segundo concepto muy importante, que se deriva directamente de esta pregunta. Y es lo que Husserl llama la propiedad fundamental de la conciencia, que es encontrada cuando la describimos fenomenológicamente, sea de modo estático, sea de modo genético, sea de modo generativo. Es la propiedad fundamental de la conciencia que la encontramos cuando ella es descrita fenomenológicamente. ¿Cuál es esa propiedad? La intencionalidad. Intencionalidad. La conciencia es intencional. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia no está separada de sus objetos. Los objetos que ella percibe de algún modo son correlatos de la conciencia. No existe la conciencia vacía. La conciencia siempre tiene correlato objetivo. ¿Verdadero o falso? Un ejemplo. Yo estoy en este momento de espaldas al pizarrón. Imaginemos que no he visto todavía el pizarrón. Entonces digo, el pizarrón que está a mis espaldas seguramente es un pizarrón de color negro. Es decir, la conciencia mienta, intenciona con un acto, en este caso verbal, una futura percepción del pizarrón negro que está detrás de mí. Me doy vuelta y descubro que el pizarrón no es negro, es blanco.
Es decir, la afirmación, el pizarrón que está detrás de mí es negro, es falsa, porque es de color blanco. Pero eso no quiere decir que la conciencia sea vacía. Intencionó un tipo de objetividad, pizarrón negro, que no fue corroborada con la experiencia. Pero la conciencia siempre tuvo como correlato un objeto. En primer lugar el pizarrón negro, ahora el pizarrón blanco. Eso quiere decir que la conciencia siempre es conciencia de algo. Nunca es vacía. Es decir, la conciencia siempre está abierta al mundo. Siempre tiene como correlato objeto. Entonces siempre, en definitiva, en última instancia, tiene como correlato al mundo. Porque todos los objetos con los cuales tengo experiencia están en el mundo. Entonces son dos aspectos fundamentales de la conciencia que descubren la descripción fenomenológica. Uno, el conocimiento siempre es esforzado. Dos, la propiedad fundamental de la conciencia que descubre todo análisis fenomenológico es la intencionalidad. ¿Qué quiere decir que la conciencia es intencional? La conciencia siempre es una conciencia de algo. Siempre tiene un enlace con algo que es un otro de sí, con una alteridad. La conciencia siempre está abierta a una alteridad en el mundo con la cual tiene un correlato. Después el correlato se puede revelar como verdadero o falso. También de ahí se pueden derivar otras diferencias con Kant. El lugar de la verdad para Husserl no es el juicio como en Kant. O mejor dicho, a diferencia de Kant, si bien el lugar, en cierto sentido, el juicio es el lugar de la verdad, no tiene un concepto de juicio como el de Kant. El juicio no es solo la representación de un predicado en el sujeto. El juicio es juicio, el experimento como verdadero o falso cuando hay un tercer acto, que es el del reconocimiento de la adecuación entre sujeto y predicado. Esa dimensión subjetiva extra, trascendental de la lógica husserliana, por la cual la verdad siempre implica una tercera dimensión, que es el reconocimiento de la adecuación de lo que supuestamente representa el juicio, es algo que no está en Kant. Por en Kant el juicio se agota en la representación. Esa también es una diferencia fundamental. De ahí se pueden derivar más diferencias, pero lo que pasa es que si seguimos ya se va a volver muy obstrusa la explicación porque ya van a dar demasiados presupuestos. Pero hay más o menos un ejemplo. Bueno, entonces, retornemos a este segundo grupo de conceptos. Descripción estática, genética, generativa. Descripción estática es aquello que está frente a la conciencia. Por eso la palabra estática, porque no estoy incluyendo la dimensión temporal. El banco que tengo frente a mí, el pupitre que tengo frente a mí, la silla que tengo frente a mí, el edificio que tengo frente a mí, o voy caminando alrededor del banco o alrededor de la mesa, en este caso, y voy viendo distintas caras. Bueno, puedo explicar la unidad del objeto a partir de dar cuenta de cómo estas distintas caras se articulan entre sí. Es algo que hago en simultáneo ante un objeto que es el correlato inmediato de mi conciencia. Descripción estática. ¿Qué es una descripción genética de la conciencia, que realiza la conciencia? Es una explicación de cómo se forman las unidades de objeto para la conciencia. Yo hoy estoy dando la clase. Está este pupitre aquí. Lo miro. Bueno, venimos en 15 días. Vuelvo a ver el pupitre. Yo puedo asociar que se trata del mismo pupitre que hace 15 días atrás. O si lo cambiaron o lo pintaron de otro color, puedo marcar la diferencia. Es decir, cómo se constituyó una unidad objetiva permanente que me permite, al retornar a ella, volver a expedirme sobre esa unidad objetiva en su permanencia. Esos análisis, donde tengo que examinar cómo se constituyen las unidades objetivas en la conciencia, Husserl la llama análisis genético.
que es un intento de explicar cómo se alimenta la experiencia que tengo con los objetos del mundo en mi conciencia. Es decir, en mi ego hay una capacidad de sedimentar experiencias que me permiten constituir mi acceso a esa experiencia. ¿Por qué se llama genético? Porque estoy dando, permítanme ser algo redundante, la explicación de la génesis de cómo se constituyen las unidades objetivas. Mientras que en el primer caso, el estático, yo tengo el objeto siempre frente a mí. En el caso genético no. Es más, yo puedo salir del aula, me voy y puedo hablar de cómo es el pupitre de color blanco que está aquí en el aula. Ya no estoy frente a esa unidad objetiva. Hay una permanencia de ella en mí que me permite retornar a ella y hacer un análisis. Bueno, genético es cómo se constituyen esas unidades estables permanentes en la conciencia, lo cual presupone que el yo tiene la capacidad de experienciar el mundo y la capacidad de sedimentarlo. Esa también es una diferencia fundamental con Kant, porque el yo que hace eso es un yo trascendental. Entonces un yo que es trascendental y tiene contenido, no es una condición formal, lógica de posibilidad solamente. Es decir, los análisis genéticos ponen sobre la mesa un concepto que es el de tiempo, el de historia constitutiva del conocimiento, que no están en el análisis estático, porque el análisis estático es frente al objeto que está frente a mí. El análisis genético permite explicar la permanencia de la constitución objetiva a lo largo del tiempo y permite explicar cómo modifico mi experiencia. Por ejemplo, veo una nueva raza de perro que no había visto nunca. Tengo el concepto de perro sedimentado en mí. Le agrego nuevas habitualidades y determinaciones a mi experiencia con los perros. ¿Por qué? Porque he visto una nueva raza de perro que no conocía de antemano. Es decir, se ha enriquecido mi sedimentación del constructo perro a partir de tener una experiencia con una nueva raza que no había visto nunca. Es decir, la experiencia tiene la capacidad inductivamente, la expresión de discurso inductivamente, de corroborarse, confirmarse, enriquecerse, modificarse a partir de nuevas relaciones con ella. Eso es parte, esa explicación es parte de un análisis genético. Porque estoy no solo basándome en la permanencia de un objeto, mi concepto de perro, sino en las nuevas determinaciones que adquiere a partir de nuevas experiencias. ¿Con qué? Con perros. Es decir, el aspecto constitutivo, el aspecto histórico, el aspecto temporal entran a jugar al interior de esta fenomenología genética. Fenomenología generativa es aquella que permite dar cuenta de lo siguiente. Si bien, como vamos a ver en meditaciones cartesianas, siempre partimos de nuestro ego, la fenomenología se hace en primera persona, lo cual también ya desde la inmediata traducción de meditaciones cartesianas al francés por Levinas ya motiva una crítica, ¿no? La fenomenología termina siendo individualismo, culmina en un solipsismo, ya la traducción viene con la crítica. A la quinta meditación de Husserl, ¿no? Donde Husserl explica cómo el propio ego es el modelo constitutivo de la alteridad y de la intersubjetividad, entonces como que deriva la intersubjetividad de mi propia singularidad. Y ya empezó con una crítica de la fenomenología en Francia, ¿sí? Tradujeron el texto y ya viene con una separata que es la crítica del propio traductor, que lo mira cualquiera, no era Levinas que hizo la traducción. Bien. Si bien eso es cierto, la fenomenología es un punto de partida subjetivo y fundamentalmente de 1913 porque, insisto, ego trascendental, hay una dimensión del análisis fenomenológico que podemos denominar generativo o dimensión generativa del análisis fenomenológico, donde
Husserl reconoce que el ego tiene una fundamentación que lo excede. Si bien el análisis parte de nosotros mismos, la finalidad última de la fenomenología es una finalidad práctica. Es contribuir a una vida racional entre los hombres y las mujeres. El proyecto de una racionalidad colectiva, después podemos discutir si está bien la palabra racionalidad o no, pero el proyecto de una racionalidad colectiva es el ethos último de la fenomenología. Entonces, la verdadera egología se realiza como intersubjetividad trascendental. Entonces, si bien el análisis fenomenológico es un análisis del propio ego y es en primera persona, por el sencillo, bueno o malo, feliz o trágico motivo de que yo solo puedo hacer a mí mismo, no puedo hacer al ego del otro, porque entonces no sería el otro. Entonces, como no solamente puedo hacer a mi propio ego y es egológica, bueno, no me queda más remedio que partir de mí mismo, pues no puedo partir de ustedes, porque no soy de ustedes. No es como para Rambo, yo soy otro. Para Husserl el otro sí, es otro, es un otro yo, y yo soy yo. No es que mi yo es otro, no es como para Rambo, yo soy otro. Entonces, como yo no soy otro, tal vez algo que para Rambo el otro puede constituirme en gran parte, para un Husserl bastante avanzado en su producción filosófica, pero sí está hecho que yo no soy otro. Entonces, como no soy otro, solamente puedo acceder a mis propias vivencias, no a las de otros. Entonces no me queda más remedio que partir de mí mismo. Pero más allá de ese precepto metodológico, la fenomenología no pretende ser, en el programa, un solipsismo egológico. Pretende ser una filosofía de la intersubjetividad trascendental. O como dice Husserl, en una forma muy polémica, con vocabulario leibniziano, pretende ser una monadología intersubjetiva. Una monadología intersubjetiva. Es decir, como si en el concepto mismo de mónada ya estuviese presente el concepto de alteridad. Que después lo logre o no lo logre es otra discusión. Pero en los papeles pretende ser una intersubjetividad trascendental. Entonces, la dimensión generativa lo que busca es precisamente esto, enlazar el ego con todo aquello que excede al ego. Y podríamos decir, si me permiten el juego de palabras, que esa excedencia es doble. Voy a hacer una metáfora de la cual estoy seguro que me voy a arrepentir. Estoy seguro que esto lo que hacer está mal. Estoy totalmente seguro que esto está mal. Pero voy a hacer eso para que nos entendamos ahora. Sé que esto va a ser malo de acá a una semana, pero ahora va a lograr que se entienda. Esta excedencia es tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto inmanente como trascendente. ¿Qué quiero decir? Es inmanente porque la fenomenología generativa le va a permitir a Husserl descubrir que el ego está fundado, el ego trascendental está fundado, constituido, formado en elementos no evológicos, no trascendentales. O sea, la génesis del ego trascendental, que es el fundamento de la conciencia, implica la vida instintiva. Y la vida instintiva no es trascendental. Entonces, por un lado, esa excedencia con respecto al ego hacia adentro, hacia la vida instintiva, hacia las pulsiones, hacia las pasiones, ¿sí? Hacia los impulsos, que forman parte constitutiva del ego. Y trascendente, porque el ego no se agota en sí mismo, solamente se puede realizar como ego en una comunidad de egos. Entonces, la verdadera primacía ontológica, subrayo, ontológica, es de la intersubjetividad. Aunque desde el punto de vista metodológico, subrayo, metodológica, solo sea egológica, porque yo puedo acceder a mi vivencia, no puedo acceder a la de ustedes, si no sería ustedes. Y ahí crearíamos en distinción.
¿Se entiende? El punto, igual esto de imagen de relación, esto va a ser nefasto en breve, pero bueno. Ahora para que nos entendamos, porque lo que vamos a hablar nosotros es una filosofía de la inmanencia. Entonces, esto de decir inmanente, trascendente ahora. Pero bueno, para que se entienda y todos estemos hablando de lo mismo, uso ese vocabulario. Entonces, segundo grupo de conceptos: fenomenología estática, genética y generativa. Son tres modos distintos de análisis. Uno no es mejor que el otro. Son tres modos distintos. Puedo hacer un tipo de análisis o el otro. Nosotros, en meditaciones cartesianas, vamos a estar acá, dentro de una fenomenología trascendental y dentro de ese delgado hilo entre fenomenología estática y genética. Estática y genética. Por eso es un texto también tan rico, porque es justo revisándose en su vocabulario. La fenomenología, vista desde esta perspectiva, ¿no? Esta descripción, estática, genética, generativa, es una disciplina regresiva. Es una disciplina regresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va de lo dado, yo los veo a ustedes, las veo a ustedes, va de lo dado a las condiciones que me hacen posible aprender eso dado. Entonces va desde el fenómeno que se me presenta a la base que hace posible que yo pueda acceder a ese fenómeno. Va de lo constituido, bueno, veo personas, veo pupitres, veo un vidrio, veo edificios, va de lo constituido a la explicación de las operaciones que son constituyentes de eso constituido. ¿Sí? Entonces es una disciplina regresiva. Va de lo dado a lo que hace posible que yo acceda a lo dado. Va de lo dado a las condiciones que me permiten aprender lo dado. Por supuesto, si queremos hablar en términos de profundidad, cuando yo digo estático, después digo genético y después digo generativo, estoy siguiendo el camino de mayor profundización, ¿sí? Porque en lo estático, cuando estoy frente al objeto, al no incluir una variable temporal, me quedo en lo que tengo frente a mí. Cuando incluyo la variable histórico-temporal, puedo explicar cómo yo constituyo unidades temporales, periodo genético. Y cuando incluyo la dimensión instintiva y fundamentalmente la vida de la alteridad, dimensión generativa, puedo explicar en su contexto. Último. ¿Estamos hasta acá? Para encarar el último tramo. Y dentro de esta descripción regresiva, estática, genética, generativa, vimos dos conceptos fundamentales. El conocimiento siempre es esforzado y dos, la conciencia es intencional. Es decir, siempre es conciencia de algo. Siempre está abierta al mundo. Siempre está transida de alteridad. Siempre es conciencia de algo que es un otro de ella, aun cuando se quiera tomar a sí mismo como objeto, aun cuando se quiera tomar a sí mismo como objeto. Bien, entonces, primero presentamos dos tipos de fenomenología distintas, no trascendental y trascendental, donde lo que divide las aguas es qué pasa con el ego. Y después presentamos esta otra clasificación de la metodología fenomenológica, ¿sí? O describo estáticamente, o describo genéticamente, o describo generativamente en este camino regresivo que va de lo dado a las condiciones que hacen posible aprender. ¿Qué cosa? Lo dado. Bueno, y ahora vamos a clasificar a la fenomenología en un sentido más histórico, formas históricas que admiro la fenomenología.
Para Husserl, la fenomenología puede ser una forma de cartesianismo. De hecho, el texto que vamos a ver se llama Meditaciones cartesianas. Es un homenaje a Descartes, pero en realidad Husserl, pretendiendo hablar de las meditaciones de primera filosofía de Descartes, habla de su fenomenología. ¿Por qué hace eso? Porque la fenomenología es un cartesianismo. Es otra forma de decir que la fenomenología es una fenomenología trascendental. Y ahí sí quiero volver a tu primera pregunta. ¿Qué quiere decir que Husserl haya pensado a su fenomenología como un cartesianismo? ¿Qué reivindica de Descartes? Vamos a ver que no reivindica los resultados a los que llegó Descartes, no reivindica directamente el método. ¿Qué reivindica de Descartes? Reivindica el gesto de que la fenomenología, para poder describir, se saque los presupuestos y los prejuicios de encima. Entonces, Husserl va a proponer a su fenomenología como una radicalización del planteo cartesiano. Va a tomar el concepto de duda metódica y lo va a fundir en un concepto más radical aún, que es el de epogeo, inspirándose en algunos socráticos menores. Epogeo, que literalmente quiere decir poner entre paréntesis. Entklammern en alemán, ¿no? Me pongo entre paréntesis. Me desconecto. ¿Sí? Está en el escepticismo irónico el tema, por ejemplo, no solo, ¿no? Taraxia, ¿no? Que el mundo no me afecte, ¿no? Que el mundo me afecte. ¿Sería suspender el juicio? También se puede traducir por suspensión de juicio. Sí, en un castellano así un poco más florido, suspensión del juicio. ¿Sí? En una traducción más dura del término alemán, Entklammern. Bueno, estoy entre paréntesis, ¿sí? Es decir, me aislé. Es una pretensión de radicalizar el método de la duda cartesiano. ¿Por qué? Porque el método de la duda no saca de encima suficientemente los prejuicios históricos, etc. Hay que ir más a fondo. Por eso la fenomenología como cartesianismo es una estrategia filosófica que lo que buscó fue, y ahora quiero volver de vuelta al título, ideas relativas a una fenomenología pura, y a una filosofía fenomenológica, pero fenomenología pura, una fenomenología pura, una filosofía sin supuestos, como realización del retorno a las cosas mismas. Si quiebra las cosas mismas, bueno, no tengo que presuponer nada. En cuanto presupuse algo, ya le puse un velo a la cosa. Entonces ya no es la cosa, lo que yo creo que es la cosa. Para ir a la cosa, tengo que correrme de la cosa, para poder experimentarla y describirla en unas vivencias que me hablen de ella tal como es. Yo aprender a escuchar la cosa, por utilizar una metáfora distinta, y no dictarme yo a la cosa como debe ser para después reencontrar lo que yo le dicté a la cosa y entonces me reencuentro conmigo mismo en la cosa. Al estilo del idealismo alemán, por ejemplo. ¿Sí? Me reflejo en las cosas, pero las cosas me reflejan a mí. La autoconciencia al estilo hegeliano. Bueno, entonces la fenomenología es una forma de cartesianismo más radicalizado. Es decir, exención total de prejuicios y de presupuestos. Es lo que vamos a encontrar también en meditaciones cartesianas. O sea, en meditaciones cartesianas vamos a encontrar una fenomenología trascendental con fuerte sesgo de una descripción genética que trata cada vez de dejar más atrás las descripciones estáticas, y un cartesianismo que es el etos filosófico hacia el cual hay que ir. Descartes se equivocó en todo, dice Husserl, pero nos indicó el camino correcto, ¿no?
Soy neocartesiano, dice Husserl en Meditaciones cartesianas, pero para abandonar el cartesianismo. Segunda cuestión. La fenomenología, dentro de esta tercera clasificación, ¿no?, tiene una relación muy particular con la historia de la filosofía. Husserl interpreta que lo que la fenomenología hace es consumar una tendencia que existe en el pensamiento griego en sus albores. En ese sentido, la fenomenología tiene un carácter auroral, remite a algo que está en el modo de pensar y de existir de los griegos. ¿Cuál es ese impulso? ¿Cuál es esa tendencia que habita y habitó en el pensamiento griego? El impulso a que el filosofar sea un fenómeno netamente subjetivo, que involucre directamente al sujeto filosofante. Entonces la fenomenología de algún modo tiene una justificación histórica porque es la que hace explícita y trae a la patencia ese impulso que anida en lo más antiguo del pensamiento de Occidente. Por eso, para Husserl no hay tanto problema en hablar como en armonía de autores sofistas y de Sócrates, porque en los dos lados ve un impulso hacia la subjetividad. Después que los sofistas se hayan vuelto escépticos radicales es otro problema, pero hicieron un gran aporte, descubrieron el valor insuprimible de nuestra propia existencia en el ámbito del filosofar. No nos podemos barrar nosotros, tenemos que ser protagonistas del filosofar. La fenomenología tiene una mirada histórica donde este aspecto anida en el mundo griego. Y la historia de la filosofía es un poco una lucha por si este impulso subjetivo se instala o no. Y por eso es tan importante Descartes, porque es el primero que le puso nombre y apellido. Ego cogito. Es el primero que le puso nombre y apellido. Pero claro, bueno, hubo una serie de problemas, ¿no?, para Husserl, que se resuelven en su propia filosofía, ¿no? Maravillosamente nos va a dar la solución, ¿sí? Bueno, entonces, esta dimensión histórica de la fenomenología tiene un justificativo histórico, la fenomenología, una razón de ser histórica, y consuma una etapa del pensamiento filosófico de la fenomenología. Husserl, como dijimos, no era filósofo de profesión, era matemático, pero tenía una visión filosófica. Bueno, Husserl escribió una historia de la filosofía. Entre 1923 y 1924, lo que sería un semestre de invierno en Alemania, es decir, lo que es el primer cuatrimestre, Husserl dictó un curso que se llama Filosofía Primera. Está recogido sus obras completas en 2 tomos. El primer tomo está dedicado a una historia de la filosofía y el segundo tomo está dedicado a un concepto de reducción fenomenológica. Es un concepto de la fenomenología, ya lo vamos a ver aquí. Ahora no viene al caso. Ese tomo 1, es decir, ese primer tomo del curso de Filosofía Primera está traducido al español. Digo, por si les interesa, está traducido al español por una editorial que se llama Norma, Cara y Cruz. Son unos libros, bueno, ahora creo ya no existe más esa editorial, pero son unos libros, se llaman así Cara y Cruz, porque de un lado de la cara, como la mitad del libro, es el texto del autor, del filósofo, en este caso Filosofía Primera. Y si uno da vuelta así, que sería la cruz, vienen toda otra serie de estudios que son comentarios al texto del autor, ¿sí? Norma, Cara y Cruz se llama. Bueno, si le dan simplemente una mirada al índice, van a ver que Husserl escribió una historia de la filosofía del mundo antiguo hasta el presente. Y tiene un dato muy llamativo, faltan muchísimos filósofos ahí adentro. Faltan muchísimos filósofos. No está el idealismo alemán, por ejemplo.
No sé qué. Está aquí, Schopenhauer. Faltan un montón de filósofos dentro de la historia de la filosofía de Husserl. Porque en esa historia de la filosofía lo que Husserl busca reconstruir es cómo el impulso trascendental hacia la subjetividad como entidad primera de todo filosofal se va constituyendo entre los autores. Entonces tomó los autores que más les servían para explicar eso en su perspectiva filosófica. Entonces aparece Platón, Aristóteles, no están los presocráticos, por ejemplo, en la historia de la filosofía. Está Platón, Aristóteles, la sofística tiene muchas clases a las que le dedica Husserl, Hume, Leibniz, Locke, hasta llegar a Descartes, que lleva todas las palmas. Es decir, en este tercer criterio, por un lado el cartesianismo, como esta búsqueda de la fenomenología de una filosofía que sea pura, o sea, de un punto de partida sin supuestos. Dos, el carácter histórico de la fenomenología. La fenomenología es una egología y eso está justificado en la historia de la filosofía, porque el impulso hacia el ego nació en el mundo griego. No es el mundo filósofo que ha dicho esto, ¿sí? Si van al prefacio de la filosofía del derecho de Hegel dice el principio de la subjetividad nació con Platón, en el mundo antiguo. Por citar un antecedente de un autor que escribió antes que Husserl. ¿Sí? Si quieren ir después de Husserl, la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault, y ya hay una teoría del sujeto del mundo antiguo, el estado antiguo. ¿Sí? No es el único que dijo esto. ¿Sí? Pero en Husserl tiene este matiz particular. La historia de la filosofía es una historia, es una lucha entre subjetivismo y objetivismo. Es entre el reconocimiento de la propia persona filosofante y opacamiento del filósofo. Hasta que Descartes le da nombre y apellido. El fundamento se llama ego cógnito. Por eso la fenomenología es un cartesianismo. Entonces, por lo menos esta fenomenología de 1913, porque acá para atrás Descartes era anatema. Una especie de realismo aristotélico anatema. Pero a partir de 1913 ocupa otro lugar. Él era aquel del pensamiento fenomenológico para Husserl. Entonces, dentro de este tercer punto, primera cuestión, este tema de la fenomenología es un cartesianismo, exención de presupuesto, punto de partida puro. Dos, la fenomenología tiene una justificación histórica, porque es la realización del impulso mismo de la filosofía que nació con los griegos, donde está ese impulso oral en la realización del sujeto. Y tres, dentro de este tercer punto, ¿no? El tercer aspecto, lo que se impone es lo que alguna vez Husserl llamó camino psicológico, es decir, buscar en qué forma el ego tiene que ser el protagonista del actuar filosófico, qué caracterizaciones le da el ego. Entonces retrocedamos un minuto. Muy bien, retrocedamos un minuto. Primera clasificación, fenomenología no trascendental, fenomenología trascendental, que divide el concepto de ego. Segundo grupo de conceptos, más metodológico, cómo describe la fenomenología, estática, genético, generativamente, en términos regresivos de profundidad. Tercer aspecto, lo que podríamos llamar los caminos fenomenológicos. Camino cartesiano o vía cartesiana, la extensión del presupuesto, el camino histórico, la fenomenología en realidad, bien entendida, fue avisorada en el mundo griego, como impulso a destacar al sujeto como sujeto filosofante. Y tres, los distintos estratos o niveles en los cuales ese yo se puede describir. Bueno, vamos a hacer, para tratar de ratificar algunas de estas palabras, vamos a hacer lo siguiente. Si bien, como dijimos, del texto hoy no vamos a ver nada, quiero ir un segundo al parágrafo 1 del texto, a la introducción de meditaciones cartesianas. Y en estos 8 minutitos que quedan, quiero leer algunas oraciones del parágrafo 1 y comentarlas.
porque van directamente en relación a esto que hemos visto ahora. Y así después ya les mando el mail. Para la próxima clase. Voy a leer despacio, estoy en el parágrafo 1 y quiero simplemente marcar algunos términos. El parágrafo 1 se llama Las Meditaciones de Descartes, prototipo de la reflexión filosófica. La posibilidad de hablar sobre la fenomenología trascendental, fenomenología trascendental, en esta dignísima sede de la ciencia francesa, me llena de alegría por razones especiales. El máximo pensador de Francia, Renato Descartes, ha dado con sus meditaciones nuevos impulsos a la fenomenología trascendental. Bueno, no. Es decir, bueno, sí, pero no. Es decir, sí, si se acepta la tesis de Husserl, porque el pensador René Descartes le ha dado a la fenomenología trascendental nuevos impulsos. Bueno, esto es históricamente falso, ¿sí? Porque no existía la fenomenología trascendental de la época de Descartes, y menos antes de la época de Descartes. Entonces no había ninguna fenomenología trascendental antes de Descartes. ¿Por qué Descartes le dio nuevos impulsos? Porque Descartes entendió que la filosofía, aunque no le puso esos términos, es un impulso trascendental hacia que el descubrimiento de la propia subjetividad. Por eso le dio nuevos impulsos, aunque la fenomenología trascendental jamás existió, por lo menos que sepamos, hasta Kant. Sin embargo, Descartes le dio los nuevos impulsos. ¿Por qué? Porque es el primero que le puso un nombre al primer principio del filosofar que vincula al cogito, que vincula al yo. Es el primero que reconoció esa tendencia, aunque no lo haya llamado fenomenología trascendental. El estudio de las meditaciones ha influido muy directamente en la transformación de la fenomenología, que ya germinaba en una variedad nueva de la filosofía trascendental. O sea, Descartes le permitió a Husserl hacer esto, para bien o para mal, descubrir que su fenomenología, la que había fundado en 1900, le permitió descubrir en 1913 que tenía que ser una fenomenología trascendental. En realidad, 1913 es el año cuando publica este primer tomo de ideas. Pero Husserl comienza a hablar de un yo trascendental en la fenomenología ya desde 1906-1907. Por ejemplo, su curso Cosa y Espacio. Lo que pasa son dos textos que publicaron por Morten. Nadie los conocía salvo los alumnos. Nadie los conocía salvo los alumnos. Pero Husserl, ya muy rápido, después de 1900, empieza a tratar de darle un giro trascendental a su fenomenología, lo que pasa es que no lo oficializa hasta 1913, que publica ese tomo de ideas que se lo suele llamar Ideas 1, porque es el primer tomo, y es el único que publicó él. Los otros dos están publicados, pero son pocos. Es decir, Descartes le enseñó a Husserl a buscar esta trascendentalidad del conocimiento. Casi se podría llamar a la fenomenología un neocartesianismo. Es decir, la fenomenología es una forma de cartesianismo, a pesar de que esa fenomenología está obligada a lo siguiente. ¿A qué está obligada? A rechazar casi todo el contenido doctrinal de la filosofía cartesiana. O sea, es un neocartesianismo, pero rechaza casi todo lo que descubrió Descartes. ¿Y para qué hace eso? Para desarrollar motivos cartesianos de una manera radical. Es decir, Husserl entendió a Descartes mejor que lo que Descartes entendió a él mismo. Por eso las meditaciones cartesianas son una búsqueda de fundar y de justificar por qué la fenomenología tiene que ser trascendental y tiene que ser ecológica.